Muy bien. Bueno, vamos a compartir la pantalla para que veamos lo que vamos a ver. Ahora lo que vamos a ver hoy es el relato del diluvio, ¿m? Con lo cual sería interesante si tienen también a mano los textos. ¿M? Dígame si se comparte, si lo pueden ver. Sí. ¿M? Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver otra cosa. Bien. En Génesis 6, 1, 9 al 29 son tres capítulos, 6, 7, 8 y 9, cuatro capítulos, en donde se desarrolla toda la historia de Noé. Dentro de la historia de Noé está la historia del diluvio. Entonces, el diluvio es parte de la historia de Noé y está enmarcado, fíjense, por el principio y el final de esta gran unidad literaria que es esta cuestión. Esta es la historia de Noé, empieza diciendo en el 6:9 y termina diciendo Noé vivió 950 años y murió. O sea, esta es la historia, con lo cual es el principio y el final de una gran unidad literaria que nos está diciendo la historia de Noé. Y dentro de la historia de Noé se cuenta la historia del diluvio. Entre el 1 y 8 hay unos antecedentes, en 6, 1, 8, que es la maldad humana. ¿M? Dios va a describir que está cansado de todo esto porque la maldad humana se ha distribuido y se ha diseminado y ha crecido en todo el mundo. Entre el 6, 9 y 22 es el anuncio y la construcción del arca, que no es un barco, ¿m? Sino que es un arca, que es algo similar a un templo incluso, ¿eh? Como si fuera un gran templo, algo más o menos cuadrado, que tiene hasta tres pisos, que nadie sabe para qué. El diluvio o inundación, que está en el capítulo 7 termina el diluvio y aparece un sacrificio de holocausto de Noé, entre 8:1 y 22. Comienza una nueva creación, comienza prácticamente todo de nuevo, y con una alianza universal. Después, los hijos de Noé y la maldición de Cam, y el final del cuento de Noé. Esto es más o menos la estructura, ¿m? De estructura que tiene toda esta historia. Fíjense que aparecen gente, aparecen animales terrestres, animales aéreos, de las aves, familias. Todo es una gran escenificación de lo que el autor quiere relatar. Hay tres relatos que son muy interesantes, que solo cuando se los pase los van a ver porque están enlazados, que tienen de trasfondo, ¿m? El relato del diluvio. O sea, parece ser que hay, en la zona de Oriente se difundía mucho esta idea de un diluvio universal. Probablemente todas las culturas hayan atravesado por catástrofes acuáticas, con inundaciones o con diluvios, que habrá sido fundante de una reflexión. ¿Por qué se inundó todo? ¿Por qué muere gente? ¿Qué pasó aquí? Y quizás, probablemente estos eventos hayan generado entonces la búsqueda del porqué de todo eso con algún tipo de respuesta. En las respuestas, estos relatos, Sumerio, el relato de Atrasis y el poema de Gilgamesh, ¿Atrasis qué es? es un poema sumerio, se llama así, Ah, poema sumerio. gracias. Mm. Eh, Son muy diversos, pero todos coinciden más o menos en lo mismo. El diluvio es generado o gestado a través de un problema que hay con la humanidad. Los que generan el diluvio muchas veces son conflictos entre los dioses. Por ejemplo, en uno de los casos, uno de los relatos muestra que el dios en Atrahasis, el dios quería dormir y la humanidad hacía mucho barullo, mucho ruido y no lo dejaba dormir, entonces decide matarla, entonces otros dioses intervienen, no, no los mates, no los mates, espera un poco, eso se les va a pasar. Con el tiempo, otra vez empiezan los batifondos, este dios no puede dormir y se llena de bronca, lo mismo, los otros dioses que interceden, al final continúa igual y este dios se pudre ya y tira todo el agua encima y revienta todo. En el caso del poema de Gilgamesh, el diluvio también es algo que tiene que ver con la inmortalidad que Gilgamesh va buscando permanentemente. Gilgamesh es una especie de héroe que busca permanentemente la inmortalidad. Así que también está en este trasfondo. Quiero decir que la recepción del relato
del diluvio con respecto a otras fuentes, muestra que no hay una gran originalidad del pueblo de Israel, ¿no? En quienes producen este relato. Pero sin embargo, hay algo que es muy fuerte y que también se dan en los otros relatos, tanto en el de Caín y Abel como el relato de la creación, primera o segunda, que es la fuerza que se hace en la existencia de un solo Dios. A pesar que a veces cuesta, en estos relatos, llegar a una especie de monoteísmo absoluto. Lo que veíamos la otra vez, que Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, se muestra una serie de seres angélicos que algunos ven como ciertos resabios de otros dioses que andaban dando vuelta por ahí y que el relato del Génesis lo puede tomar. Lo mismo puede pasar aquí en el relato, en una parte del relato del diluvio, al principio de todo. A veces no se puede desprender totalmente, ¿m? Pero la intención es llegar a la concepción de que hay un solo Dios, ¿m? Que es Yahvé o el Señor o Elohim o Dios, un solo Dios que trata de responder a un tipo de situación crítica, ya sea el caos, ya sea la violencia entre dos hermanos, busca intervenir. Entonces, estos tres relatos, yo les puse un enlace a estos relatos para cuando ustedes reciban este material, para que puedan más o menos acercarse a esto. El mismo relato tiene sus propias construcciones que muestran que no es tan escrito de una sola pluma, de un solo momento, o quizás incluso por una misma persona o una única persona. Se pueden ver duplicados en el texto. Por ejemplo, dos veces, sin necesidad de repetirlo, aparece que el tema de la corrupción humana, ¿m? La decisión de aniquilar a la humanidad, el mandato de entrar al arca, la edad de Noé, la muerte de los seres vivos y la promesa de no destruir la tierra. No quiere decir que esté bien ni mal, sino que simplemente son duplicados que no se necesitaban, que aparecen contados de otra manera, reforzando la idea, y uno puede ver que están duplicados, que no es necesario absolutamente tener estos duplicados. Después, cuando ustedes reciban el material, lo pueden comparar en sus Biblias. Pero también aparecen algunas diferencias que son muy interesantes. Por ejemplo, en capítulo 6, 19, 17, 15 aparecen una pareja de animales de cada especie. Pero después, en otros momentos, también se distingue que hay, que dicen que entre animales puros, 7 parejas, y de impuros, una sola pareja de cada uno. ¿Mm? Esto es interesante también porque muestra lo relativo de considerar que el diluvio sea una historia real. ¿Mm? Eh, una pareja de animales de cada especie, no sé dónde entraría, no en el tamaño del arca que está puesto aquí. Y además de cada especie, es complicado, sería de cada especie a lo sumo de la zona donde estaban ellos. Eh, entonces, esto para que veamos que la intención del autor no es una intención, eh, de algún modo, de relatar algo histórico, porque no se dice que aparezcan aves aquí adentro, necesariamente, ni insectos. ¿M? Y entonces, todo se transforma en muy conflictivo. Hay muchas cosas que no vamos a poder explicar, pero aún desde el punto de vista de la alimentación, ¿m? eh, estamos en un tiempo, si seguimos la cronología, entre comillas, que aparece en el Génesis, eh, Dios les había dado para comer a tanto a los animales como a los seres humanos en Génesis 2, 3, les había dado de comer las plantas, todos los arbustos, los árboles, los frutales, ni siquiera los animales eran carnívoros. En cambio, si aquí entran estos animales, eh, ¿serían carnívoros? ¿No serían carnívoros? Tendrían que entrar con muchas verduras, con muchas plantaciones. Es una cosa que no podría comprenderse como algo real. ¿Qué pasa con los grandes animales como los elefantes o no sé si en tiempo serían mamut, quizás, ¿no? ¿Qué pasa con los pequeñitos animales como arañas, hormigas y mosquitos?
qué pasan con las mariposas y los criseros. Digo, no, no es fácil. Una pareja de animales de cada especie quiere hablar del el deseo de salvación de representantes, ya sea de la raza humana como representantes del mundo animal. Y la distinción entre puros e impuros, ¿eh? Podría ser tener en cuenta que estos animales van a ser después algunos los que van a servirse para celebrar el culto. Solamente el culto podría servirse con animales puros. Y los impuros para poder alimentarse, pero todavía no tenemos alimentación carnívora. Recién va a venir la alimentación carnívora después del diluvio. Entonces, ¿para qué guardamos cómo llevamos los animales impuros aquí? Y si los animales impuros y puros se van a pelear entre sí, tenemos un problema también ahí adentro de quién pone orden en todo esto. Digo, todo esto para que nosotros observemos que la intencionalidad es una intencionalidad más bien teológica, una intencionalidad que busca explicar qué pasa en el mundo y no tanto que ha metido animales adentro de un barco o de un arca. Otra diferencia que aparece entre 7.10 y 7.17 al 20 es que no s- si es un diluvio o es inundación causado por el diluvio o son dos cosas diferentes o es todo lo mismo. No, no siempre es claro. ¿M? Y el final de 8.5.14 tiene varias repeticiones también. Esto lleva a pensar a los que estudian, antes de meternos en la categoría de los textos, si, además de las fuentes más originarias de los mitos del que escribió este relato, de lo que escribió este relato, también ha habido diferentes fuentes. Una fuente que hablaba de los animales puros, o de las 7 parejas, o de los 100 dos parejas, o una fuente que hablaba de diluvio, otra de inundación, otra fuente que podría hablar, bueno, si se han mezclado fuentes. Los que estudian estas cosas no se ponen muy de acuerdo, pero lo que sí, por lo menos es importante ver que el relato, aunque pudo haber sido escrito por una única persona, ha habido tradiciones orales previas al menos, aunque el que escribió fue uno o un grupo. Esto muestra la complejidad que tienen los escritos bíblicos y que por lo tanto, como decimos siempre, no es que alguien se sienta un día a ver qué pasa en la vida y se pone a escribir, sino que los relatos que están aquí en la Biblia son producto de un trabajo, de un grupo de personas. Llega un redactor final seguramente que trata de poner en orden, pero no quiere despreciar ninguna de las cosas. Los relatos, entonces, están en función de la enseñanza que quieran dar y no de explicar una historia de lo que haya ocurrido. Entonces, esto es muy importante que nosotros tengamos muy, muy en cuenta para todo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, perfecto. Vamos bien. Bueno, vamos a comentar algunos textos, o algunas, porque digo, los 4 capítulos nos resulta imposible. Entonces, vamos a arrancar por el inicio, que es el capítulo 6. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la haz de la tierra y le nacieron hijos, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas. Esto es un resabio, seguramente, de algunos mitos también que podría haber habido en otras culturas, donde las divinidades tenían contacto con los seres humanos. Entonces, aquí lo que se va a querer explicar de alguna manera, es la relación que hay entre las divinidades o la divinidad y los humanos. Estas relaciones extrañas entre las divinidades y las humanidades o la humanidad lleva a que yo diga, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Recuerden que Dios había puesto el espíritu en el primer hombre y también los salmos que dicen que las cosas subsisten gracias al espíritu de Dios. Y cuando Dios quita el espíritu, quita la vida. 120 años es eh, digamos, un número de edad, una edad que si uno ve en otros textos del Génesis, es bastante poca, mientras que otros viven 900 años, 800 años, 500 años, 120 años, seguían pequeñas edades. Nadie podía vivir 120 años hace 1000 años o 2000 años. No había posibilidades. Son simplemente
las edades y las cronologías que aparecen son una tendencia a demostrar que ante la maldad humana el hombre vive cada vez menos. Más o menos hay que considerarlo desde ese lado. Hoy mismo, 120 años, es muy raro que alguien llegue, alguno puede ser, pero ni Ah, hoy lo tenemos esto. A lo sumo, llegará a algunos 105, 110. Murió alguien ahora recién hace 106, que tenía 106 años. ay, qué Pero, horror. ¿por qué? No, bueno, si llega bien, sí. No, yo tengo decidido no morirme. Ah, bueno, fantástico. Esa es mi decisión. ¿Vas a seguir con los cursos de los martes? Totalmente. Por eso quiero que ustedes Bueno, sigan. Vamos a estar bueno, todos entonces viejitos seguiremos con los todos. cursos de los martes. Los Nefilim, que eran como seres angélicos, existían en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Bien, todo esto es la introducción extraña que está muy relacionada con mitos antiguos y que por lo tanto ya sabemos nosotros que estas cosas no ocurrieron nunca. Pero ahora sí el texto de la tradición de Noé comienza de esta manera. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía la tierra, ¿m? Y que todos los pensamientos que ideaba en su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra. Y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé, voy a exterminar de sobre las del suelo al hombre que he creado. Desde el hombre hasta los ganados, las serpientes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Bueno, con esto arrancamos con unas cosas que son muy complicadas y que no podemos de ninguna manera entenderlos literalmente. O sea, Dios no puede arrepentirse, ¿m? De algo, porque lo que existe de parte de Dios es producto de su amor, es producto de su libertad, es producto de su decisión. De pesó a Yahvé, se arrepintió Dios. Es una manera que va a explicar como que algo no está bien en todo esto y que Dios no está de acuerdo de que algo no está bien en todo esto, entonces decide exterminar todo. ¿Qué es la maldad que aparece aquí? ¿Por qué esta maldad cunde por toda la tierra? ¿No? No se dice, pero si nosotros tomamos como antecedente inmediato lo que vimos de Caín y Abel, es probable que la maldad tenga que ver con la guerra y con la división entre los hombres, ¿m? Donde la maldad atenta contra la vida del otro, contra la propiedad del otro, contra los bienes del otro, contra todo lo que el otro pueda tener, o someterlo, uno como señor y el otro como esclavo, que obviamente proviene de una situación de maldad. Pero fíjense que la maldad del hombre, y esto lo vamos a ver quizás en el último capítulo. Recuerden ustedes que el primer, la primera desobediencia no proviene de la serpiente, sino del corazón humano que decide tal cosa. ¿M? Eh, la segunda que vimos, que es el relato de Caín y Abel, proviene de la depresión de Caín y no de Dios, ni de un Dios malo. Aquí la maldad es del hombre. ¿Mm? Y esto es importante también porque en los mitos siempre hay un Dios bueno y un Dios malo, o dioses buenos y dioses malos. El modo de explicar la maldad en la tierra de los antiguos era poner dioses malos. Cuando se acabaron los dioses malos, porque tenemos el monoteísmo, entonces aparece la idea de un ángel malo, ¿eh? Al que se le dio un montón de nombres: Satanás, Satán, demonio, diablo, todo eso, que es un agente del mal. Pero el mal no proviene de Dios ni de un Dios malo, ni siquiera del demonio. El demonio lo dejamos para otro momento, que quizás sea bueno hacer alguna vez un curso sobre el mal, el demonio y todas esas cosas. Dios no puede arrepentirse de hacer, pero sin embargo le cuesta, le pesa, le duele, se indigna. Son todos lo que llamamos antropomorfismos, es darle, otorgarle a Dios sentimientos humanos. ¿M? Eh, eh, digamos, le pesó o se arrepintió, se indignó, ¿m? No, sí. Le dolió, todo eso.
tiene que ver con sentimientos humanos que no corresponderían a la divinidad. Dios había creado todo por libertad y por amor, por lo tanto, exterminar sería algo que vaya en contra de su propia creación. Y vamos a ver que no puede ir contra su propia creación, sino que después obviamente va a guardar un resto puro para sostener y seguir continuando esta creación. ¿Mm? Ahora, la maldad probablemente tenga que ver con esta cuestión de violencia que ya se originó entre Caín y Abel, y Noé halló gracia a los ojos de Dios. No se dice por qué. Lo mismo pasó con por qué recibió el holocausto, el sacrificio de Abel. No se dice por qué. Nuevamente aparecen esos misterios de la Biblia, que justamente la Biblia no quiere mostrar que Dios haya elegido siempre al más bueno. No se dice que halló gracia porque era bueno. Más adelante por ahí lo dice, pero acá en el texto, en 6:8, no se dice que era bueno. Tampoco se decía que era bueno Abel. Simplemente Dios eligió el sacrificio de Abel. Acá Dios elige a Noé y nada más que eso. En lo que va a continuar ahora, ¿m? entonces, entonces dijo Dios, he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Ven que está repetido la decisión de Dios. Voy a exterminarlos. Entonces le dice, dentro de todo esto, hacete un arca de madera resinosa, hace arca de cañizo, la calafateas por dentro, o sea, ponerle betún como si fuera un impermeable, por dentro y por fuera. Y así como la longitud del arca, 300 codos, bastante grande, la anchura 50, la altura 30 codos. Haces el arca de una cubierta y un codo la rematarás por encima. Todo parece un templo. Tiene estructura de templo. Pones la puerta del arca en un costado y haces un primer piso, segundo piso, un tercero. Y no se explica para qué los tres pisos. No dice si uno es para un animal, si otro es para otro animal, si la parte de abajo es para guardar los alimentos, si corresponde que una parte sea para la familia de Noé. No se dice. Por mi parte voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene hálito de vida bajo el cielo. ¿Mm? Todo cuanto existe en la tierra perecerá, pero contigo estableceré una alianza. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos, contigo. Vamos a ver más adelante que son tres los hijos de Noé. Fíjense que aquí va a aparecer la primera vez que se nombra la palabra alianza. Berit, la primera vez. Y va a ser una alianza con Noé, y va a entrar también, por supuesto, seguramente la familia. Insisto, no se dice que la alianza va a ser con Noé porque Noé es bueno, es puro y es santo, sino porque simplemente lo eligió. Y Noé va a ser aquel hombre que con su familia va a continuar esta nueva creación. Y hay algo que va a ser similar a lo que pasó en Génesis 1. Lo que va a ocurrir a partir de acá, a partir del capítulo 7, va a ser el caos, ¿no? Donde las aguas dominan con su poder destructor, ¿no? Toda la tierra. Es el caos. En el Génesis 1 también estaban las aguas dominando y Dios la tuvo que separar. Acá las va a volver como a juntar, porque va a abrir las compuertas y las aguas van a caer. Entonces, es como pensar en una nueva situación prácticamente de creación, que no será exactamente igual, pero sí que el caos va a estar. Obviamente, en el primer relato, la luz es lo primero, aquí no va a ser la luz, sino va a ser una situación de calma, de triunfo, y de ese triunfo es un triunfo que va a calmar a todo el mundo. En el arca va a entrar todo esto, ¿no? Todos los animales, que eran, según alguna versión, 7 parejas o 2 parejas, o 7 o 2, o las dos cosas juntas, eso nunca va a quedar demasiado claro. Eh, pero, pero sí que hay una búsqueda de continuidad de esta creación. Para eso tiene que él juntar.
Para que veamos que esto no es un relato histórico, ¿qué necesidad había, si el problema era con la humanidad, que se exterminen a los animales? ¿Mm? Los animales no tenían un poder destructivo. De hecho, todavía no parece ser que incluso hubiera animales carnívoros, aunque porque después va a venir la orden de comer carne. Hasta ahora los animales comían también los frutos del campo, los arbustos y la hierba. Aún ellos comían eso. Entonces, no, ni siquiera había entre los animales, había esa, entre comillas, maldad de comerse unos a otros. ¿Mm? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Lo que se José integra entonces es Luis, una nueva creación. José Luis, ¿puedo comentarte algo? Por favor, sí. Que vos decías que a Noé lo elige aparentemente porque sí, no por nada especial. Pero acá en el capítulo 7 dice, he visto que eres el único verdaderamente justo en medio de Claro. esta generación. Pero eso se lo dice acá. En el principio, el primer texto no explica por qué lo elige. Ajá. Ah, bueno, bueno, como En la habías dicho. primera parte, cuando vimos, no elige, no lo Ajá. especifica. No dice eligió a Noé porque era justo. Recién acá, que puede ser una explicitación que se va desarrollando. Pero el interés en ese caso está puesto en la elección. Ujú. Aquí va a estar puesto digamos, en la justicia de él. Bien. Yahvé dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu familia, porque eres tú el único justo que he visto en esta generación. De todos los animales puros tomarás para ti 7 parejas, el macho con su hembra, y de todos los animales que no son puros, una pareja, el macho con su hembra. Asimismo, de las aves del cielo, 7 parejas, machos y hembras. Obviamente que no dice nada de los peces, porque ya los peces la van a pasar muy bien, porque si hay diluvio e inundación, no tienen problema. Eso lo, lo dejamos. Para que sobreviva la casta sobre la faz de la tierra, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y exterminaré de sobre la faz de la tierra todos los seres que hice. Es desproporcionado todo. Eh, Acá, en algunas tradiciones judías, muestran cierta eh, ambigüedad en explicar por qué Noé no avisó a los otros humanos lo que estaba por venir para que otros humanos o hagan un arca o se metan en arca con él. O sea, algunos consideran que hay un gesto de parte de Noé de reservarse para sí mismo sin expandir esto que Dios quería. Porque si Dios dijo esto, entonces eh, podría comunicarlo para que otros se salven. Entonces, algunos judíos o algunos rabinos hablan de cierto egoísmo en algún modo de parte de Noé. Pero por otra parte, algunos otros dicen que en realidad Noé estaba cumpliendo exactamente lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho a Noé que él se va a salvar, que él era judío, y por lo tanto él y su familia se iban a salvar, entonces no tenía por qué decirle nada a nadie y dejarle a Dios lo que Dios quisiera hacer. Y entonces Noé, como se repite varias veces, muchas veces se dice a lo largo del texto, una frase es, Noé hizo todo lo que Dios le dijo. Noé hizo todo lo que Dios le dijo. Varias veces se repite esa frase. Entonces, si Dios le dijo a Noé, hacer el arca, entonces hizo el arca. Si Dios no le dice que le diga a los demás, entonces Noé no lo dice. Noé ejecutó todo lo que le había mandado Yahvé. Entonces, Noé aparece como un ser obediente y no explicita a los demás. Noé contaba 600 años cuando acaeció el diluvio, las aguas sobre la tierra. Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos para salvarse de las aguas del diluvio. Los animales puros y los animales que no son puros y las aves de todo lo que repta, sendas parejas de cada especie entraron con Noé en el arca, machos y hembras, como había mandado Dios a Noé. Todo esto es una repetición porque ya estaba dicho también en los versículos anteriores. A la semana las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra.
el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes, en este día saltaron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abierto. Bien, acá aparecen dos cosas. ¿Se acuerdan que Dios había separado las aguas del cielo, las aguas superiores y las aguas inferiores? Entonces, las de arriba quedaban en el cielo y llovía cuando se abrían las compuertas y acá se ve claramente. ¿Mm? Y saltaron la fuente del abismo porque también había compuertas que sostenían el caos que se daba en el abismo, porque las aguas del abismo también estaban contenidas. Entonces hacen que las dos cosas se encuentren lo que viene de arriba de lo que viene de abajo. Por eso, si hay inundación o diluvio, o inundación provocada por el diluvio, la intención es mostrar que todo quedó cubierto por el agua. El agua es lo que ha dominado absolutamente toda la realidad. Descargando la lluvia sobre las tierras, 40 días y 40 noches. El número 40 siempre es un número, aparece un número que aparece muchas veces en la Biblia. Sí. 40 días y 40 noches del diluvio, 40 años del desierto, 40 días de Jesús. Sí, de Jesús, el En el ayuno. desierto también. El paso del mar en el desierto, a través del desierto del judaísmo, también son 40 años. El número 40 en la simbología bíblica es un número que tiene que ver con la prueba, siempre. O sea, las personas son probadas y el número 40 es el tiempo que dura la prueba. En el Apocalipsis se va a repetir esto. Cada número 40 es un tiempo. Por eso aparece un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Son 80, 120 y 130, más o menos algo así. Que quiere decir que el momento de la prueba, que es un momento que tiene un principio y un final, pero que el hombre, el ser humano, no lo puede contar porque es un número simbólico. Significa que la prueba va a terminar, pero el hombre no sabe cuánto va a terminar porque el número en sí mismo es simbólico. Así como uno puede considerar que Dios, este, eh, digamos, lo prueba durante una noche o dos noches, lo que sea, son cosas simbólicas, ¿eh? Eh, uno, Así que uno- también lo del ayuno de Jesús y las tentaciones también es simbólico. es simbólico en cuanto a la numeración. En cuanto al Claro, número. No quiere decir que sea simbólico el ayuno y la tentación. ¿Mm? perfecto. Claramente Jesús lo que quiere representar el texto del Evangelio con eso es que Jesús, como todo hombre, ayunó, como todo judío. Una persona de piedad. Jesús, como todo hombre, fue tentado. Y así como él resistió a la tentación, quiere decir que todo hombre, toda persona, puede resistir a la tentación. ¿Mm? Entonces, los 40 días es un símbolo que se pone en el Evangelio diciendo, el pueblo de Israel fue tentado por 40 años y cayó más de una vez. Cuando protestaba de que no tenía comida, le mandaban las codornices y caían. Protestaba que no tenía agua, Moisés golpeando sobre el agua. Protestaba que no tenía pan, viene el maná. Entonces, el pueblo de Israel, y después en un momento protestaban que no venía Moisés, hacen un becerro de oro. Los 40 años de Israel en el desierto, fueron 40 años de prueba, pero a la vez se muestra que en esas pruebas el pueblo de Israel caía constantemente, ¿m? Eh, buscando un espacio de idolatría, exigiéndole a Dios cosas, exigiéndole a Moisés cosas, ¿no? No podían sostener la libertad, no podían sostener esa fidelidad al primer paso que dieron cuando salieron de Egipto. En contrapartida, los 40 días en el desierto de Jesús fueron 40 días de fidelidad. Recuerden que cuando eh, el ser del mal, el demonio, lo quiere tentar, siempre lo tenta con la palabra de Dios. Está escrito que tal cosa, y Jesús le dice, pero también está escrito lo otro. Entonces, la palabra de Dios puede ser mal utilizada, como decíamos en la Biblia y la política, puede ser mal utilizada, pero Jesús la utiliza bien. Quiero decir que el 40 siempre tiene que ver con la prueba. Y obviamente aquí también va a tener con una prueba de la esperanza. Lucía,
Sí, yo te quería hacer una pregunta al respecto, porque ese tema del 40 es algo que a mí siempre me genera mucho prurito, ¿no? Entiendo lo que decís vos, que es el número simbólico de la prueba. Lo que no entiendo es por qué le pueden poner un lenguaje temporal como años o días. En este Mm, sentido, no hay forma, a menos que anduvieran dando un paso por día el recorrido de Egipto a Israel, no puede tomar nunca 40 años porque es cerquita. Así que a menos que estuvieran dando vuelta en círculo y sin saber por dónde andaban, no pueden tardar nunca mm, 40 años. Y 40 días en el desierto de Jesús como tentación, como prueba, tampoco sería lógico porque 40 días una persona sin tomar y sin comer se mm, muere. mm. Entonces, el día y el año, en realidad, no solo el 40, que puede ser como, que es, debe ser obviamente, como decís vos, un número simbólico. Primero, ¿por qué 40 y no 30, no 20, no 10? Esa es una de las preguntas. Y el año o el día, porque ahí hay también una cuestión. Porque vuelvo a preguntarte, ¿por qué 40 años en el desierto si no hay forma humana que tarden 40 años para llegar a Sí, Israel? tenés que verlo. La Biblia está cargada de numeración. No, yo no sé decirte por qué toman el 40. Pero el 40 se repite mucho. Sí, Es por un eso, sí, sí, pero número. se ha establecido que el 40 siempre tiene que ver con la prueba. Siempre, siempre. Ahora, ¿de dónde? Yo no lo encuentro porque no tengo una explicación que se dé absolutamente. Seguramente eso estará más explicitado. Hay toda una línea teológica en el judaísmo que es la Kabbalah, que seguramente hay diferentes teorías de interpretación por qué sale el 40. En general, lo que yo sé o lo que yo vi, que 40 puede significar más de una generación en 40 años. ¿No? O sea, porque para mostrar que en el caso del traslado de Egipto, los que llegaron a la tierra prometida, ninguno de esos había salido de Egipto. Entonces son más de una generación. ¿Mm? Eso es una de las posibilidades de por qué ponen 40 y además como un número cerrado. O sea que hay que verlo quizás por ese lado. El 7 es el número perfecto porque son 7 los días de la semana. Ahora, ¿por qué son 7 y no 5 los días de la semana? Porque hay un estudio astronómico que dice, bueno, numera de esta manera. El 40 puede tener que ver justamente con los 40 años como que son más de una generación. De hecho, los que llegan no son la misma generación de los que salieron, justamente para que no añoren lo que dejaron. ¿Mm? Claro. Está bien, Entonces, pero inclusive cuando se habla de la edad, como mm, vos decías recién, de Noé o de algunos profetas o de Abraham o lo que fuere, le dan una cantidad de años de vida que no mm. debe haber sido de ninguna manera esa, No, 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 porque en pero realidad porque, en esa época supongo que el promedio de vida no era de más de 30, 35, 40 años a lo sumo. Entonces, sí, ¿por qué darle semejante porque lo peso que quiere mostrar a... es lo siguiente. De alguna manera, en el Génesis aparece gente muy grande, de mucha edad. Si vos te fijás, digo esto para hacer una lectura bien atenta, hay quienes viven 900 años, pero a medida cuando va contando, relatando todo esto, a medida que va relatando esto, la edad de los personajes que se va relatando va decayendo. Va decayendo a medida que se va difundiendo la humanidad y va creciendo la maldad. Entonces, como que la, una vida larga indica que era un tiempo donde la gente no era tan mala. A medida que la gente empieza a ser más mala, va viviendo menos. Eso responde a cierta también categoría psicológica que tenemos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué se murió si era tan joven? Como si tuviera que morirse siempre los viejos. Si no hizo mal a nadie. ¿Por qué se murió este nene que no hizo mal a nadie? ¿Por qué esta bestia que tiene 100 años todavía está vivo si es una mala persona? Entonces, uno tiene cierta trasfondo psicológico de que el bueno tiene que vivir mucho tiempo y el malo tiene que morirse pronto. Y está bien, uno quiere eso, uno quiere que la gente mala se vaya pronto, porque jode mucho, molesta, hace daño. Y uno quiere que la gente buena esté mucho tiempo porque es buena, y está bien, la necesitamos. ¿Mm? Necesitamos más gente buena. Entonces, eh,
en la tradición del Génesis, a medida que va pasando el tiempo, ¿m? La gente vive menos, porque se va difundiendo de algún modo la maldad. ¿M? Esa maldad entonces hace que la gente vaya, bueno, era la manera de concebir los tiempos, nada más, es eso. Es otra manera de explicar también por qué la gente vive tan poco. Son maneras que ellos tienen de ser eso, ¿no? De considerarlo de esa manera. Pero una cosa más simple, no simplemente porque no existían los calendarios No, y sí, los que... calendarios existían, ¿eh? Sí, sí, sí. Después hay calendarios sumerios, hay calendarios egipcios, hay calendarios... Sí, 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 por eso están los 7 días. El séptimo tiene que descansar Ah, porque está el día del Shabbat. Por eso está claro. el día del Año Nuevo, por eso está el día... No, no, el calendario Lo- están y además tienen una perfección. Algunos son calendarios lunares, otros son solares, otros son solar-lunar, como es el hebreo, que logra hacer una fusión. El calendario egipcio es perfecto. Si vos agarrás el calendario maya, es perfecto también. Pero sí. son culturas, todas las culturas necesitaron calendarios. Todas las culturas. Y lo hicieron. ¿Por qué? Porque necesitaban saber cuáles eran las fiestas. Necesitaban saber cuántos años vivía uno. Necesitaban saber cuándo tenía que descansar. Necesitaban saber cómo tenían que cosechar y sembrar. Necesitaban Claro. regular. Entonces, una de las primeras cosas que hace una cultura es ver cómo puedo estructurar mi vida, cómo puedo, de alguna manera, codificar mi vida en el tiempo. ¿Mm? A la medida que la civilización se va haciendo cada vez más estable, va haciendo esto justamente, armar un calendario, armar sus fiestas, armar sus rutas, sus ritos, sus rituales. Bien, y teniendo una vida con cierto orden, y para eso van a necesitar los sacerdotes, que van a estar al lado de aquellos que leen las estrellas del cielo. ¿Para qué? Para ver dónde están las fechas, cómo se vive acá, cómo se hace. Nosotros porque tenemos hoy el calendario que le pedimos a Google, lo imprimimos y sabemos cuándo son algo, pero estas cosas no eran así. ¿M? Eran antes. Así que no, los calendarios tenían muy bien delimitados, muy bien delimitados. Bien, Perfecto. ¿seguimos? Sí, sí, Perdón, Sí, yo cuando se habla de números, que obviamente vienen de la cábala, eh, sí, sí. yo lo veo del lado que no lo voy a entender, no voy a entender esa numerología porque no fue escrito para mí todo esto, ni en mi lenguaje, ni en mi filosofía, ni en mi modo de comunicación. Entonces, lo que sí se pueden trazar de forma muy fácil es, por ejemplo, bueno, si Noé vivió 950 años y el hombre iba a vivir 120, obviamente ahí hay un parámetro, ¿no? Noé muchos años y 120 años muy poco. Pero era la forma que tenían ellos de Mm, comunicarse y de hablar en ese momento. Como decía ujú. recién, no tenían Google ni traductor de Google. Sí, sí, exacto, exacto. Muy bien, Marcelo, muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Bueno, estamos aquí. A la semana las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, en el año 600 de la vida de Jesús, en el mes segundo del día 17 del mes, descargando los ciudades de la tierra 40 días y 40 noches. Aquel mismo día entró Noé en el arca, como también los hijos de Noé. Y acá los nombra: Sem, Cam y Jafet. ¿Mm? La mujer de Noé, de la cual no sabemos el nombre, y las 3 mujeres de sus hijos, de los cuales tampoco sabemos el nombre. Sabemos el nombre de los masculinos y no sabemos el nombre de los femeninos. Algo bastante común en algunos textos bíblicos, ¿no? En muchos textos bíblicos. Acá no sabemos cómo se llama la mujer. Y las 3 mujeres, ¿eh? Y con ellos los animales de cada especie, los ganados de cada especie, los reptiles de cada especie que restan sobre la tierra y las aves de cada especie. Toda clase de pájaros y seres alados. Entraron con Noé en el arca sendas parejas de todos los vivientes en los que hay aliento de vida. Y los que iban entrando eran macho y hembra de cada especie, como Dios se los había mandado. Se lo había mandado. Otra vez, Moisés hace lo que Dios mandó. Y al final hay un gesto que es muy, muy delicado, que Dios cierra la puerta detrás de Noé. Así como antes y en otro momento Dios vistió al varón y a la mujer después del pecado, ahora lo que hace Dios es, con un gesto de cuidado, de protección,
cierra esta puerta. Eh, no porque no haya manija del lado de adentro, porque de hecho después Noé va a abrir las puertitas para que salga la paloma o el cuervo y todo eso. Es un gesto simplemente de parte de Dios como diciendo, yo te voy a cuidar, también es algo que también hizo Dios algo parecido con Caín. ¿Se acuerdan que Dios cuidó a Caín Sí. de que nadie lo mate? Dios cuidó al hombre y a la mujer después que pecaron, dándoles él mismo la ropa. Es decir, cuando uno ve que alguno dice que los textos del Antiguo Testamento muestran un Dios terrible al cual hay que temer, hay que ver estos gestos. Es cierto que en los capítulos 1 a 11 se pueden ver estas cosas, por qué Dios hace esto. En realidad, se están tomando mitos anteriores, los que vimos allí anteriormente, y estos mitos cuentan estas cosas. Lo que hace la tradición judía en este caso es reelaborar el mito ese, al reelaborarlo desde un solo Dios, donde no hay dioses malos, sino que la maldad proviene del hombre, y el único Dios es el que toma la iniciativa de querer empezar todo de nuevo, pero no de cero. Acá viene el otro punto. Dios no va a empezar todo de cero. Dios va a empezar desde su propia creación. Dios, por eso guarda aquello que Él quiere, confiando en que lo que salga después va a ser mejor. Vamos a darnos cuenta de que no es así. Lamentablemente, esto no va a ser así. Pero Dios guarda esa esperanza de decir, bueno, de todo esto, vamos a borrar esto. Por eso es empezar de nuevo, pero no de cero, no de cero. ¿eh? Desde la misma creación lo que Dios tiene. Subió el nivel de las aguas con tanta lluvia y crecieron mucho sobre la tierra, mientras el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Subió el nivel de las aguas mucho, muchísimo sobre la tierra y quedaron cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo. O sea, no hay posibilidad. 15 codos por encima subió el nivel de las aguas quedando cubiertos los montes. Todo era agua. Estamos otra vez en un mundo acuático como con el primer relato de la creación, ¿no? Donde pereció toda carne, lo que repta por la tierra, junto con aves, ganados, animales y todo lo que pulula sobre la tierra y toda la humanidad. Las aves obviamente mueren porque no tenían dónde posarse. Entonces, si Ah, hasta los montes quedaron tapados, no había arbolito donde podía ser un nido o donde refugiarse. Se llevó todo, se llevó puesto todo. Y vamos a ver después, justamente esto queda dado vuelta cuando vuelve la paloma con la ramita y después ya no vuelve más porque encontró donde posarse. Eso indicaba que las aguas habían bajado. Todo cuanto respira, habilitó vital, todo cuanto existe en la tierra firme murió. Yahvé exterminó todo ser que había sobre la del suelo, desde el hombre hasta los ganados, hasta las sierpes y hasta las aves del cielo. Todo fue exterminado de la tierra, quedando solo Noé y lo que con él estaba en el arca. Las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. Nuevamente ven la cantidad de repeticiones, repite muchas veces lo mismo. hola. La idea sería remarcarlo como para que uno no se lo olvide. O sea, lo que es claro acá, si uno tiene que decir lo que es claro acá, no quedó nada vivo, no quedó nada vivo. Solamente quedó vivo lo que Dios quería que quede vivo. Entonces va a insistir, ¿qué es lo que Dios quería que quede vivo? Lo que estaba dentro del arca. Si el arca tiene una simbología de templo, quiere decir que lo que está dentro del arca está dentro de la simbología también de lo sagrado. Entonces, lo que es sagrado es lo que va a continuar y lo que no era sagrado es lo que va a perecer. Quizás también entonces haya cierta intencionalidad de impregnar la idea de que lo sagrado otorga vida y lo que no es sagrado otorga muerte. Eso hay que tenerlo presente porque los cortes en la tradición judía, sobre todo entre lo sagrado y lo no sagrado, son muy fuertes. Recuerden cuando Moisés se acerca a esa zarza que arde, Dios le dice que se quite la sandalia porque es un lugar sagrado. El templo es un lugar sagrado. El Sinaí es un lugar sagrado. Y frente a lo sagrado, lo que no es sagrado, lo que es impuro, no entra, no puede tocar, choca. Entonces hay que
purificarlo, o al menos quitarse las sandalias para dejar atrás aquello que no era sagrado. Todo entonces queda muerto y vamos a empezar de nuevo. Este comienzo será justamente un comienzo donde Dios espera hacer esta alianza con Noé. No dice en qué se va a basar la alianza, pero vamos a ver cuál es el sentido de la alianza y el papel que juega Noé, la creación y Dios en esta alianza, que también es algo muy interesante. Se acordó Dios de todos los animales. Se acordó porque se había olvidado, no es eso. Se acordó Dios es porque, bueno, Dios puso su mirada entonces en Noé y todos los animales, los ganados que estaban con el arca. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Otra vez, recuerden que en Génesis 1 el viento se movía sobre las aguas. ¿Se acuerdan que en Génesis 1 el viento, el ruaj, el viento se movía sobre las aguas? ¿Se acuerdan de eso, no? Lo vimos en Génesis 1. Acá pasa lo Mm. mismo, estamos en el caos otra vez. Entonces, otra vez empezamos a un viento que da vueltas gira sobre las aguas. Ese viento es un viento de vida, es el viento de Dios. Se cerraron las fuentes del abismo, quiere decir que ya no sube más agua, y las compuertas del cielo, y cesó la lluvia del cielo. Ya está el momento calmo. Poco a poco retrocedieron las aguas sobre la tierra, a cabo de 150 días las aguas habían menguado, vamos bajando. En el mes séptimo, del día 17 del mes, ¿sí? Varó el arca sobre el monte de Ararat. Es una tradición, de hecho, hay muchos que dicen haber visto esto, pero esto es un mito, olvídate. Simplemente Ararat es una montaña muy alta para ese tiempo, considerada una montaña también sagrada, pero no vamos a encontrar el arca. No la vamos a encontrar porque es un mito. Y aunque no fuera un mito, estamos hablando de no sé de qué año. No, 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 no. No hay posibilidad de una astilla acá. Entonces, independientemente de que es un mito, si no lo fuera, no hay posibilidad de encontrar nada de esto. Eh, el otro día leía que algunas investigaciones, después nadie cita nada, porque nadie argumenta nada, ya ponen, algunos investigadores de la NASA están demostrando que podría haberse encontrado el arca de la alianza y que haberse encontrado también el arca de Noé. Habría, algunos, absolutamente cosas muy imprecisas que confunden a mucha gente y que además no sirven para nada, ¿eh? No sirven No absolutamente suman para nada. nada. No suman nada. Por eso hay que entender aquí que la intencionalidad del texto no es contra algo que pasó, sino algo que está pasando cotidianamente. Cotidianamente la maldad de los hombres es fuerte y vamos a ver cuál es el sentido final de todo esto. Las aguas siguieron menguando paulatinamente hasta el mes décimo y el día primero del 10º mes asomaron las cumbres de los montes. Entonces ahí se empiezan a ver. Al cabo de 40 días, otra vez, abrió Noé la ventana que había hecho en el arca. Una ventana. Y soltó al cuervo. No se sabe por qué aparece un cuervo primero y paloma después. No lo explica. No hay manera de explicarlo. El cuervo estuvo saliendo y retornando hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después soltó la paloma para ver si había menguado ya las aguas de la superficie terrestre. ¿No? La paloma, no hallando dónde posar el pie, tornó donde él, el arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra, y alargando él su mano, la asió y me metió consigo en el arca, haciendo un gesto también de que la paloma pueda volver. Ahora espero otros 7 días, fíjense que estamos en día 7, son semanas, y volvió a soltar la paloma fuera del arca. La paloma vino a la tarde de aquí que traía un pico, un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé que había disminuido las aguas de encima de la tierra. Es decir, ya la paloma está visualizando, está viendo, está accediendo a ramas de árboles. El olivo tampoco es un árbol demasiado grande, quiere decir que ha bajado bastante el agua. Y al venir con el ramo de olivo,
indica que ya todo estaría terminado. Recuerden que también esta palomita con el ramo de olivo es un símbolo después para muchísimas culturas y para nuestra humanidad también hoy, desde muchísimas obras pictóricas y de estatuas y de pinturas, etcétera, como la paloma con el ramo de olivo es un símbolo de que ha llegado la paz y se terminó cierta violencia, ¿no? Eh, Aún esperó otros 7 días y soltó la paloma que ya no volvió donde él. Cuando no volvió es porque la paloma encontró donde vivir. ¿Mm? Si encontró donde vivir, entonces quiere decir que ya todo había menguado, todo había terminado. Había encontrado, se pudo posar sobre las ramas, pudo empezar a hacer una vida. En el año 601 de la vida de Noé, el día primero del primer mes, se secaron las aguas por encima de la tierra. Noé retiró la cubierta del arca, miró y aquí que estaba seca la superficie del suelo. Y en el segundo mes, el día 27 del mes, quedó seca la tierra. Fíjense la numeración, ¿no? Como las cosas son muy precisas, muy llenas de Sí, calendario. Entonces habló Dios a Noé en estos términos: sal del arca tú y contigo, tu mujer, tus hijos y la mujer de tus hijos. Saca contigo todos los animales de toda especie que se acompañan, aves, ganado y todas las sierpes que rentan tierra, y todo lo que estaba antes adentro, ahora sale. Que pululen sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Bien, este primer dato, que pululen sobre la tierra, que sean fecundos y se multipliquen, vuelve a dar la orden que dio en el relato de la creación. ¿Mm? En el segundo relato de la creación, los animales reciben la orden de Dios de multiplicarse sobre la tierra y de ser fecundos. Que sí que entonces empieza otra vez la creación, pero como decíamos, no desde cero, sino ya desde una tradición previa. Salió pues Noé y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos, todos los animales, todos los ganados, todas las aves y todas las sierpes que reptan sobre la tierra, salieron por familias del arca. Entonces, ya terminó el diluvio, ya terminó el arca, ya terminó la situación, ahora va a empezar. ¿Y qué va a empezar? ¿Y cómo se va a empezar todo de nuevo? Fíjense, Noé construyó un altar a Yahvé. Acá Noé adquiere características sacerdotales, tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Si ofreció todos los animales puros y todas las aves puras, ya nos quedamos sin animales puros y puras. Se y quedaron entonces, todos. Y no, por eso para Noé esto es simplemente también un modo de... A ver, en las órdenes que hay en la Torá de lo que es el holocausto y el ofrecimiento de los sacrificios a Dios, se ofrecen los animales puros porque es lo mejor que se ofrece a Dios. Pero también se ah, ofrecen los primogénitos. Los primogénitos es aquello que es lo primero que salió para mostrar la confianza que se tiene en que Dios va a dar otros hijos, ya sean hijos humanos o los primogénitos entre las bestias, el ganado, las cabras, las vacas, etcétera. Siempre se ofrecía el primogénito porque era lo que había, de algún modo, abierto el canal de parto de una madre, ya sea una madre animal o una madre humana, y eso que abrió el canal de parto indica que hay vida. Si Dios pudo dar esa vida, puede dar otras. Por eso se ofrecen los primogénitos. Aquí se ofrece todo, considerando que todo va a empezar de nuevo. No dice de dónde van a aparecer los otros animales puros, pero está confiado en que van a aparecer otros animales puros. Sabe de que esto va a ser el inicio, ¿eh? de algo nuevo. ¿Quién hizo que Noé fuera sacerdote? No pertenece él a una tradición sacerdotal. Nunca se dice que Noé fuera hijo de un sacerdote. Por otra parte, en este tiempo, aún en la tradición judía, todavía no había sacerdocio. Con lo cual, cualquiera podía ofrecer un holocausto. Ustedes van a observar también, si leen más adelante el Génesis, también el caso de Abraham, a partir del capítulo 12, Abraham también ofrece holocaustos, también ofrece sacrificios. Jacob también ofrece sacrificios y no son sacerdotes. El sacerdocio va a venir muchísimo después en la tradición judía. Pero antes de eso, el sacerdote, digamos, el judío parece ser que podía ofrecer el sacrificio. No, no hay ningún problema en esto.
Al aspirar Yahvé el camante aroma, dijo en su corazón, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre. Esto también, todavía no lo voy a leer todo, pero en los mitos, los dioses estaban tan enojados que, porque la maldad del hombre era muy mala, muy grande, muy fuerte, entonces los seres humanos ofrecían sacrificios. Entonces los dioses quedaban calmados, porque podían comer de ese sacrificio. Por ahí quedaban calmados por un tiempo, había que ofrecer sacrificios de nuevo porque de esa manera frenaban la ira de los dioses. Y acá es algo más o menos parecido. A Dios le cayó muy mal todo esto, y entonces larga este diluvio, o esta inundación, para arrancar todo de nuevo. En los mitos sumerios o acádicos aparecen cosas similares, donde los dioses estaban tan enojados que se les ofrece en un culto un animal para saciar ese enojo. ¿Cómo se sacia ese enojo de estos dioses? Comiendo, comiendo. Ellos comen, se sienten bien, se sienten contentos, toman. Recuerden que también en los relatos de la Ilíada y la Odisea, de las tradiciones y las mitologías griegas, ello está también muy presente. Siempre había que ofrecer un sacrificio a los dioses para que los dioses sean calmados, se sientan satisfechos, se sientan queridos, se sientan atendidos. Entonces veían con buenos ojos a esta pobre raza humana que necesitaba de ellos. Aquí son restos míticos, son restos de tradiciones de mitos. Eh, Porque acá es muy claro que Dios aspira, pero no come, porque Dios es espíritu. Los dioses sumerios, acádicos, o incluso los dioses griegos sí comen, porque son medios carnales también, tienen pasiones carnales, también tienen hambre, tienen, de algún modo, tienen todas estas cosas. Entonces, dijo su corazón, al aspirar, dijo, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre. ¿Mm? Esto yo lo había dicho antes con Caín y Abel. Porque las trazas del corazón humano son malas de su niñez. O sea, no lo voy a hacer más porque siempre va a ser igual. Ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. ¿Por qué? Porque son malas de su niñez. Digo, como diciendo, cada año voy a hacer lo mismo. O sea, ¿cada cuánto voy a tener que mandar un diluvio? Para que vuelva a aparecer solamente una familia. Voy a esperar que se llene la tierra otra vez de gente, se llene de maldad y otra vez tendré que intervenir. Entonces, la, la creación convive con el mal. ¿Mm? No porque Dios lo haya puesto, ni lo haya querido, sino porque en sí misma la creación incluye aquello que es dolor, que es muerte, propio de la tragedia humana. ¿Mm? Eh, Y fíjense, mientras dure la tierra, sementera y siga frío y calor, verano, invierno, día y noche no cesarán. Va a ser siempre así. ¿Mm? La cuestión no cae en un fatalismo como cae después el Eclesiastés, pero donde todo siempre es igual. Pero en realidad, ¿para qué Dios tendría que volver a matar si después va a volver otra vez? Por eso lo que quiere mostrar el diluvio, que en el relato del diluvio, que si bien en los otros mitos, están muy enfervorizados. Todo esto en el mito, Dios no quiere hacer esto de nuevo. Entonces, Dios, según esto, va a tener que aceptar esta creación. Pero es un mito, y un relato mítico y una intención mítica. Con lo cual, no es que a Dios le salió mal. Lo que tiene, porque el relato mítico no está creado para explicar a Dios. El relato mítico está creado para que el hombre entienda o comprenda o celebre qué es lo que pasa. El hombre tiene que entender que por más que mate al malo, no se va a ir el mal, como pasó con Caín. Caín mató a Abel y el mal en Caín continúa. Y continúa. Y aparece otro, y aparece otro, y aparece otro. ¿Mm? O sea, no es porque Dios tiene que darse cuenta de que
capaz le salió mal todo, entonces, fíjense, le salió mal, primera desobediencia. Le salió mal, el primer asesinato. Le salió mal, el diluvio. Le sale mal, va a venir después también la torre de Babel. No es que hay un error, la creación es vulnerable, porque es creación. Si no fuera vulnerable, la creación no sería creación, sino sería Dios. Si no tuviera defecto, no sería creación, sería Dios, que no tiene defecto. Y si cada uno de nosotros no tuviera esos rastros de maldad, de envidia, de ambición, de rencor, de depresión, de, de, de torcedura, de ambigüedades, eh, de rencores, entonces no seríamos seres humanos, seríamos Dios. ¿Mm? Entonces, esto va a convivir hasta el final, como dice. Por eso, Dios, nunca más voy a hacer esto, porque es inútil, no lo voy a sacar. Dios no puede destruir, ¿por qué no va a sacar? O sea, el mal no se saca de acá. Entonces, ¿qué va a aparecer a partir del capítulo 12? Porque el 11 termina toda esta historia mítica. A partir del capítulo 12, lo que va a ocurrir es Abraham con un pueblo donde Dios va a depositar otra alternativa que va a ser la elección y que van a ser con Moisés el decálogo, la alianza, con los profetas la predicación moral y ética, y con Jesucristo el perdón de todos los pecados, como hemos visto en estos días. Un pecado, bueno, que sería otra cosa para hablar. Mientras dure la tierra, todo esto va a existir, es cíclico. Entonces, Dios se encuentra con esto, pero en realidad el que se encuentra con esto es el ser humano. El ser humano tiene que aceptar que convive con esto y no puede erradicarlo por sus propias manos. Puede venir la ley, la Torah, que ahí sí va a ser reguladora. No matarás, no vas a mentir, trata bien a tus padres, trata bien los bienes del hermano y del prójimo. Solamente hay un Dios. Después va a venir toda esa regulación, que después la regulación va a ser mucho más larga. Entonces, esa regulación va a servir para que el hombre pueda contener de algún modo y educar, de alguna manera, su conducta. Contiene la conducta, las emociones, y le pone un orden a esa conducta. Ah, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y dijo, sean fecundos otra vez. Ahora, la misma bendición que dio a Adán y Eva, llenen la tierra. Infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra. Páfate, esto no lo había dicho antes. Porque las cosas han cambiado. Los animales les van a temer. ¿Por qué? Porque empieza la dieta carnívora. Antes tenían una dieta herbívora, por lo tanto el ser humano era amigo de los animales. Acá cambian las cosas. Y a todas las aves del cielo, y a todo lo que repta por el cielo, a todos los peces del mar, quedan a vuestra disposición. Todo lo que se mueva y tiene vida os servirá de alimento. Antes no había esto. La alimentación era herbívora. Todo les doy, lo mismo que les di la hierba verde. Solo dejaréis de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre, porque en la sangre está la vida y el hombre no puede consumir la vida del otro. Si alguien se lastima en este contexto, no puede beber esa sangre, ¿m? Porque ahí está la vida. Lo mismo que os di la hierba, yo dejaré y os prometo reclamar vuestra propia sangre. Esto fue lo de Caín, cuando dice, la sangre de tu hermano clamas a mí, la reclamaré a todo animal y al hombre. A todos y a cada uno reclamaré el alma humana. Si los mismos animales entran en guerra con el hombre, entran en guerra entre sí. O sea que empezamos de nuevo, pero la cosa está más complicada. ¿Mm? Ya cosas que antes no había, ahora sí. Pese a que recién salió todo el arca, bueno, lo mismo. Nosotros salimos del bautismo y no pasó igual, digamos, no cambió nada. Y acá Y las ahí, cosas, pues, sí. y ahí entraría, digamos, la fuerza del pecado original. No, no hay pecado No, original, nunca lo no hubo. hay. Recordemos Por esto, que eso. se atribuye al pecado original, se lo atribuye al pecado de Adán y Eva. Acá lo que se muestra es cómo es la vida cotidiana, Cecilia. La vida cotidiana es así.
donde hay violencia, donde el animal hace violencia contra un animal y contra el hombre, donde el hombre hace violencia con otro hombre y el animal. Y así todo lo que vamos a ver ahora es que Mm, así todo, hay una todo. alianza. Exacto. Quien vertía sangre del hombre por otro hombre, esa sangre vertida porque imagen de Dios hizo el hombre. Él haga el hombre. O sea que le va a reclamar la sangre porque lo que está haciendo, lo que está matando es esa misma imagen. El Dios le va a reclamar esto. Por otro, puede ser fecundo y multiplica por la tierra, que dominen en ella. Dijo Dios a Noé y a sus hijos con él, he aquí que, acá viene, yo establezco mi alianza con vosotros. A Noé y a sus hijos, le dice, y con vuestra futura descendencia, la descendencia de esta familia, y con toda alma viviente que os acompaña, las aves, los ganados, todas las alimañas que hay con vosotros, y con todo lo que hace el arca, todos los animales de toda la tierra. Establezco mi alianza con vosotros, no volveré nunca más a liquidar toda la tierra por agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios, esta es la señal de la alianza que para las generaciones perpetuas pongo entre yo y vosotros y toda alma viviente que os acompaña. Pongo mi arco en las nubes y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble de nube la tierra, entonces se verá el arco en las nubes y me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros y toda alma viviente, toda carne, y no habrá más aguas diluviales para exterminar la tierra. Pues en cuanto esté el arco en las nubes, yo lo veré para recordar la alianza perpetua entre Dios y la alma humana. Toda carne que existe sobre la tierra, dijo Dios a Moisés, esta es la alianza de la alianza que estableció entre yo y toda carne que existe sobre la tierra. Lo leí rápido, usted lo va a hablar después más. Sí. Dios hace alianza, fíjense, con toda la humanidad, pero también con todo el universo, con toda la creación, con la creación hace una alianza. Lo que es interesante es que sabiendo que esta nueva creación tampoco es perfecta, porque va a haber violencia, porque va a haber sangre, porque va a seguir matando uno contra el otro. Dios hace alianza igual. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que ofrece? Repiten, vamos a ver esto antes de este final. ¿Qué es lo que ofrece Dios en esta alianza? ¿Qué ofrece Dios? ¿Qué da Dios en esta alianza? La alianza es un pacto, donde cada parte se compromete a algo. ¿Qué ofrece? ¿A qué se compromete Dios en este pacto? Tener misericordia, Bien, no matar a no toda la matar. humanidad, tener misericordia, bendecir a todo esto, etc. Mm. No destruir nada, No pero destruir al nada. O hombre no le sea, Dios pide se nada. compromete a seguir dando vida, a pesar de que el hombre, la humanidad, van a seguir siendo destructores. Ah, La destrucción queda en manos de la humanidad y la vida siempre va a quedar de parte de Dios. Si llamamos misericordia, llamamos confianza, todo eso que tenemos allí. Bien. ¿Qué aporta la humanidad o el ser humano en esta alianza? Dios aporta la vida. ¿Qué aporta? y el mal. El mal. Es una alianza desproporcionada absolutamente. Sí. Y esa es la alianza que hace Dios con toda la humanidad. Sabe que el corazón humano no puede esperar Dios que el corazón humano le brinde un corazón absolutamente puro. Y así todo, sabiendo esto, Dios se sigue enamorando de esta gente. ¿Mm? Porque, porque uno no se enamora de algo que sea bueno porque es bueno, sino porque de algún modo algo de eso lo deslumbra. ¿Mm? Entonces, lo que ocurre con Dios aquí es que es su creación. Entonces no puede ir en contra de eso. Se enamoró de lo que hizo, a pesar de que lo que hizo no respondió. ¿Hay alguna radio prendida? ¿Me la apagan, por favor? No. Bien, bien. Los muteé a todos porque si no se puede. Eh, Dios no puede destruir de nuevo. No quiere, no lo va a hacer. De hecho, no lo hizo nunca, porque aún si consideramos
el diluvio en esa zona mesopotámica, Sumeria, había más gente también en América del Sur, en África, en Oceanía. Digamos. No se murió toda la humanidad. Pero lo que quiero remarcar es que Dios aporta la vida, mientras que el hombre aporta la el mal. posibilidad de seguir matando. Por supuesto que habrá gente buena, que gente mala, lo que sea. Pero Dios no le pide nada, que haga nada, solamente que sean fecundos. Y es una orden. Van a seguir aportando vida, pero una vida que también va a ser una vida contradictoria a lo que han recibido de parte de Dios. ¿Mm? Porque en esa vida que van a dar también va a haber esa continuidad de maldad. No porque sea el pecado original, sino porque es la condición humana. La, la, la creación es imperfecta, si no sería Dios. Por eso aparecen las situaciones históricas de la creación donde hay situaciones que no nos hacen bien, desastres naturales, todo lo que sea eso, ¿no? Este, todo lo que uno se puede encontrar con la vida de la naturaleza humana, de esa imperfección de la creación. La muerte misma es una imperfección de la creación. Eh, no porque sea algo malo, sino porque uno quisiera que sea perfecto y por lo tanto todo dura. Pero también la imperfección de la creación está dado por la maldad humana, que ya no es algo natural, ya es algo provocado por el ser humano, no por ningún Dios, ni por ningún ángel. No hay, el mal siempre surge de la libertad humana. Y Dios nunca fue contra la libertad humana. Por eso va a seguir, son malos de la niñez. ¿Y por qué les voy a reclamar a ustedes cuando maten a alguien? Quiere decir que van a seguir matando. Cuando ustedes maten a alguien, yo les voy a reclamar por la sangre humana. Quiere decir que van a seguir matando, van a seguir haciendo daño. Y así todo hay una propuesta de Dios de alianza, porque necesitamos la misericordia y la alianza de Dios. ¿No? No sé si para ser más buenos o menos malos, o para sentir que Dios nos quiere a pesar de lo que somos, o todo eso junto, pero, pero lo que Dios se ofrece, ¿m? Es algo que supera lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios. Y siempre va a superar eso. Recuerden que esto llega a tal punto llega, que Jesús, que es Dios, hecho hombre, come con los pecadores y de eso lo acusaba. Este come con pecadores, publicanos y prostitutas. Lo que hace Jesús es mostrar que la, la, la misericordia de Dios supera cualquier tipo de pecado humano o social. Vamos a ver la semana que viene que ya entramos en un pecado social. Acá son pecados humanos, de uno contra otro, de uno que mate a otro, o que maltrate a otro, que se aproveche del otro. Pero cuando veamos, va a ver, es un pecado ya social, institucional. Bien. Sony 28, ¿alguna pregunta, algún agregado o algo que quieran disputar o algo con lo cual quieran pelearse conmigo sobre todo este tema? Posibilidades hay para pelearse conmigo sobre este tema, seguramente lo tenemos. No, Una épica a la ubicación. Ubíquense como seres humanos, no son Claro, divinos. claro. Y también en eso que decís, Marcelo, un llamado a no ser justicia por mano propia, eso se lo deja a Dios. Porque si Dios deja la vida, yo no soy quien para gestar o generar la muerte. ¿Mm? Entonces yo no puedo matar ni siquiera al malo. Después habrá situaciones de defensa propia, lo que sea, pero le corresponde a Dios la vida y a nosotros ser fecundos y continuar la vida. Por lo tanto, el matar iría contra la misma creación, lo cual es terrible. Si uno tiene que defenderse matando, es terrible. Eso no es querido para nada, ¿no? Bien. Se Bueno, muestra, en este antropomorfismo de Dios, se lo muestra enamorado de su creación. sí, Total, o sea, sí. una divinidad Mm. que crea algo imperfecto, algo perfecto creando
algo Sí, imperfecto. sí, sí. Teniendo en cuenta que en otro relato de la creación, en el primer relato, vio Dios que todo era bueno y vio Dios que todo era muy bueno. Porque es su creación. Él contempla su creación como algo bueno. Pero por supuesto, lo bueno también es imperfecto. ¿Mm? No hay una perfección en lo bueno. De acuerdo a lo que nosotros podríamos considerar perfecto o imperfecto. ¿No sé? Pero lo bueno es lo que Dios hizo. Y quizás entonces nuevamente el proyecto de Dios es ver a donde tenemos que ir. ¿Mm? Pero desde donde somos, desde lo que somos. Somos esto, el reconocimiento de esto implica saber distinguir moralmente, como decimos parcero, moralmente decir, bueno, esto está bien, esto está mal, vamos a ir hacia lo que, por eso va a venir bien más adelante, la regulación de la comunidad. ¿Mm? Y esa regulación de la comunidad, por supuesto, está puesta en la decisión de Dios, le da el decálogo a Moisés, ¿no? Ah, Esa regulación es lo que va a necesitar Dios, que eso va a venir ya en el Éxodo. ¿Mm? Bien. La libertad que Bueno. nos da, la libertad que nos crió, pero con la libertad Sí, de sí, elegir lo bueno y lo exacto, malo, ¿no? exacto, exacto. Sí, tomé la decisión, sí, 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 siempre está presente ahí, sí. Todo. Bien, no sé si hay algo más, podemos ir dejando Una aquí. pregunta, José Luis. Sí, De acuerdo a esto, parecería que nunca vamos a llegar a la perfección. por eso, nuevamente, no vamos a llegar nunca a la perfección. Pero entonces, Si considerada la perfección, aquello que no nos vamos a hacer daño, no vamos a hacer mal, vamos a estar bien en una vida, no. Algunas sectas han querido hacerla y al final terminaron matándose a sí mismos. No vamos a llegar a esa perfección que es la que supuestamente manifestó el Génesis en una armonía, del Génesis 1 o 2 no. Pero sí vamos apuntando, y sí. bueno, por eso, pero entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Que después de esta etapa terrenal va a estar la perfección? No, también, a ver. Para la etapa terrenal, lo que para nosotros tenemos, para los judíos concretamente, es el cumplimiento de la Torá para que el mundo sea mejor. Entonces, en ese cumplimiento de la Torá, donde cada uno cumple la Torá para el bien del otro, es un mundo mejor. Y por eso mismo, los grupos buscan vivirlo de esa manera. En el tiempo de Jesús, algunas tradiciones farisaicas consideraban que cuando todo el mundo viva la Torá, ahí vamos a tener la Shekinah, que es la presencia de Dios absoluta y total. Después vienen otras teorías que va a venir Dios a aniquilar el mundo nuevo, como ciertas doctrinas apocalípticas, en tiempos casi del Nuevo Testamento, y donde va a venir 1000 años del reino de Dios. Pero nosotros ya sabemos que eso no va a ser nunca, de una vida así. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? O nuestra... entonces, en la otra vida. No, por eso. Para nosotros, lo que vino a hacer Jesús es traer ese reino de Dios. Ese reino de Dios para nosotros no es solamente portarnos bien, como sería la Torá, sino para nosotros el reino de Dios es vivir, vivir lo que consideramos el cielo, supuestamente llamado cielo, lo que consideramos eso aquí. Lo que decían los místicos y los santos, cuando los santos tienen la experiencia de lo místico, dicen, esto es el cielo en la tierra. Esto es el cielo en la tierra. Santa Teresita, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Francisco, los místicos decían hacer el cielo en la tierra, ya no es ir hacia allá, sino traerlo de allá acá. Esos gestos o signos o momentos o estados duran poco en general. ¿No? Puede ser alguna comunidad, puede ser en algún tiempo, en algún lugar, y que son focos o testimonios de que se puede lograr algo. Esto es el cielo en la tierra. Esto es el cielo. Esto es el cielo. Pero después volvemos a la realidad y nos damos cuenta que no. Pero sabemos lo que es. Por eso, entonces, Pudimos experimentar en algunos momentos, pudimos experimentar el cielo. Esos momentos son lo que va a ser
allá. Pero como Jesús trajo ya el cielo a esta tierra, porque vino el reino de Dios con él, permitió y permite que podamos experimentar ese cielo aquí. Y sabemos entonces que el cielo es verdad porque lo sentimos acá. Entonces, Por eso, entonces perdón, entonces el cielo sería la ausencia de mal sí, que vivimos en esta tierra. sí, la ausencia de mal y la plenitud de amor, porque no es solamente la ausencia de mal. Está bien, pero digo, el mal que no podemos quitarnos durante la vida terrenal estaría ausente para siempre en el cielo. Por supuesto, y ausente también Mm, cuando tenemos las experiencias de cielo o del reino de Dios aquí en este mundo, que las mm. tenemos. Hay momentos en que tenemos la experiencia no solo de la ausencia del mal, sino algo mucho mejor todavía, que tenemos la experiencia de la plenitud de amor. Mm. Y esa experiencia de plenitud de amor es un adelanto que se puede dar de muchas maneras en un trabajo misionero, en un momento de oración, en un momento de Eucaristía, en un momento de amor entre dos amigos, lo que sea. Pero son experiencias que son las experiencias místicas. Porque las experiencias místicas no están solamente dadas para aquellos que hoy nosotros veneramos como santos. Las experiencias místicas se dan en cada uno de nosotros en algún momento. Cuando hemos experimentado ese segundo, ese minuto, esa hora o ese tiempo de realmente de cielo que puede darse, insisto, en una oración o en un acto de amor En o en el un acto de momento del caridad. nacimiento de un hijo, yo creo que ahí es que Ponele, tenés una... ponele. Bueno, hay quienes experimentan eso como, bueno, eso es una experiencia que supera todo. Te puedo decir, bueno, esto yo lo voy a sentir plenamente y para siempre en otro momento, ¿m? En otro estado, en otro lugar, que no es un lugar tampoco. ¿M? Y, Entonces, a lo que apuntamos es, queremos todo lo que estamos diciendo acá, que es esa constante que tenemos de convivencia entre el bien y el mal, nosotros podemos extirparlo cuando nosotros somos generadores, de alguna manera, de cielo en la tierra. Y nosotros podemos generar el cielo en la tierra. Pues lo único que falta es dejar que Dios actúe, y lo único que falta es dejar que Dios intervenga, y lo único que falta es que nosotros le digamos a Dios, acá me tenés para poner el cielo en la tierra. ¿Nos cuesta? Sí. Alguna vez nos saldrá, qué sé yo, pero para eso tenemos una constante, buscamos una constante comunión con Dios, me parece. Es decir, esto no se puede vivir sin una vida de oración y sin una vida mística. No se puede hacerlo. José Luis, entonces al revés, ¿sería que la ausencia del mal depende del hombre? Depende del hombre en cuanto que el hombre deja que Dios expulse el mal y sea plenitud del amor. O sea, lo que hace el hombre es dejar que Dios sea Dios en uno. Ahora, Esa es Susana, la gracia, esa es la gracia, ¿no? No expulso yo el mal necesariamente, sino que Dejo. dejo, ahí está, ¿ves? Dejo que Dios actúe, dejo que Dios actúe. Susana, vos hablás con respecto a un estado de plenitud, que por ahí puede ser el estado de plenitud que vos te imaginás, que vos pensás, pero que no sea para mí o para cualquiera de los demás. Bueno, por eso O cada sea, ese uno tiene estado su... de, Sí, claro, sí, digamos, yo en creo que cada... eso en la escritura me parece que no lo vamos a poder abarcar. Me parece que la escritura No lo no vamos a poder abarcaría ese abarcar en tipo. este mundo tampoco, por eso acá tenemos ciertas, digamos, experiencias, este, y después allá tendremos ya no experiencia, sino un modo de ser, ¿no? No solamente la experiencia. Mm. Yo creo que por eso pedimos que venga a nosotros su Claro, reino claro, y, claro, y, claro. y nos comprometemos Sí, a sí, perdonar para ser sí, perdonados y sí, a evitar las sí. Todo tentaciones. eso. Pero, por eso, lo que dijiste vos, Y que nos libre del perdón, mal. Mm. claro, pues todo viene de Dios, ¿ves? Que Él haga. Ahora, para que Él haga, yo lo tengo que dejar que Él haga. Claro. Lo que hacemos nosotros en un camino así es despojarnos de alguna manera o dejar que Él invada. Sí, no, acá estoy. Ahora, nada. Vamos a seguir siendo la humanidad débil, pecadora, la humanidad pobre, limitada. Pero así como Dios eligió de todo lo que eligió, todos siguieron siendo muchas veces
no necesariamente santos. Si Dios actuó, bueno, que Dios actúe a través nuestro. Y lo que es la santidad y todo eso, bueno, no sabemos por dónde pasa bien, todo, otra cosa más, pero la intención de los místicos era eso, dejarnos ese legado que es dejar que Dios sea Dios, ¿no? Que Dios haga en nosotros, desde nosotros y con nosotros, para que el mundo sea mejor en esto, ¿no? Para que el mundo sea el reino de Dios, ¿no? Pero dejarlo que Él lo haga, que Él lo haga. Por eso la maravillosa oración de Carlos de Foucault, haz de mí lo que quieras, sea lo que Sí, sea, te doy gracias. sí, Esa oración está cargada de abandono, es la oración del abandono. Que no quiere decir no hacer nada, sino ni tampoco planificar nada, ni tampoco empezar a hacer cosas terribles y grandísimas. No, no, dejar que lo haga él. Y hasta ser anónimos y ni siquiera enterarnos de cuánto bien hizo él a través de nosotros. Ni siquiera enterarnos. O sea, despojarse aún de la pretensión de pensar que esto ocurrió porque yo intervine. Ni eso. Pero en fin, esa es otra historia. Bien. ¿Estamos hasta acá, gente? sí, Sí. sí. Bueno, entonces nosotros nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene a ver qué pasa con Babel. Bueno. Hasta luego. Chau, Gracias. chau. Gracias a Gracias, todos. hasta luego. Chau, Gracias. Susi.